replicar los ejercicios de balance de masa con el que tuvieron propuesto inicialmente, que era el de la producción de ácido fosfórico. Así que tenemos harto por ver y hay que estar bien atentitos. Ya. Ya. Con esta misma reacción vamos a trabajar para ver lo que es la diferencia entre materia prima e insumo. Como concepto debería estar Camilo grabándola. No sé si está, no lo veo. Camilo está. Sí, Camilo lo va a grabar. Camilo lo vas a grabar. Espera, déjenme chequear por aquí. Sí, excelente. Muchas gracias, Camilo. Ven, él es su salvador. Julio. Ya. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en lo que es materia prima, insumo, producto intermedio, producto secundario, desecho y producto final. Cuando se trabajan con ejercicios algebraicos no tiene mucho sentido hablar de estos conceptos. Cuando se trabajan con elementos reales, agarran más peso estas definiciones. ¿Qué es lo que es materia prima? Materia prima e insumo están los dos vinculados, estos dos, a lo que se puede entender como reactivos. Pero ¿cuál es la gracia que tienen estos reactivos? Es que no son utilizados, o sea, por ejemplo, materia prima sería todo lo que viene fresco y que es vital para la producción. Yo no puedo hacer ácido fosfórico, por ejemplo, sin el fósforo. Pero ¿qué vendría a ser un insumo? El insumo es algo que yo puedo contar infinitamente en todas las plantas. Insumo se puede entender lo que es agua, vapor de agua, aire y gases inertes. El insumo, por ejemplo, como los que se mencionan acá, agua, vapor de agua, aire o gases inertes, es porque el aire yo agarro una turbina, un soplador, un compresor del ambiente, concentro mis gases y puedo trabajar con mayor presión en los fluidos. Por eso es que en la mayoría de los gráficos, cuando han visto, ya sea tanto lo que le ha mostrado a Nicolás, bueno, yo no se lo he puesto con trabajo con gases, pero lo que ha mostrado Nicolás y Catalina es que se ponen unos, ¿cómo se llaman estas figuras geométricas? Estos rombos, los rombos isósceles acostados, que son como figura, insertar, forma, que son esta figura, trapecio, por nada que ver, rombo. Cuando le ponen esa figura, ya es compresor. El compresor lo que hace es agarrar un aire que hay en el ambiente y lo comprime para envasar para después trabajarlo como servicio. Los insumos también se pueden entender como servicios. ¿Para qué sirve el agua? Para enfriar. ¿Para qué sirve el agua? Para disolver componentes. No necesariamente tiene que funcionar en la reacción. Si ustedes se fijan acá abajo, este compuesto, que es el ácido fosfórico, sale con A. Significa que está disuelto en agua. En este caso, para generar el metafosfórico, se ocupa vapor de agua como reactivo. Pero como es un insumo, ya que se puede utilizar, el vapor de agua se utiliza para calentar,
El agua se utiliza para enfriar. El aire también se puede utilizar para calentar o enfriar, o para secar. Y los gases inertes lo mismo, para arrastrar compuestos que pueden ser tóxicos o que sean insolubles o que sean separables. Entiéndase, hay múltiples procesos. En general lo que ustedes tienen que pensar es que algo que no me genera una participación de la reacción, sino que es como un transporte, se puede entender como insumo o servicio. Para lo que es materia prima, la materia prima es solo lo que es un producto fresco, lo que tiene una primera procedencia y que sin ella no pueden ocurrir el resto de las reacciones. Por ejemplo, si nosotros vemos acá en esta reacción, el pentóxido de fósforo, el P2O5, este compuesto es un compuesto que se genera a partir de la primera reacción. Y este compuesto se utiliza con agua para generar el ácido fosfórico. Este compuesto no es materia prima, porque es un producto que se genera adentro de la misma empresa. Es un producto que se genera a través de una seguidilla de reacciones. Por lo tanto, no es materia prima, es un producto intermedio. ¿Qué diferencia hay entre un producto intermedio y un producto secundario? Es que el producto intermedio se utiliza para generar otra reacción. Este producto que está acá, yo lo estoy utilizando nuevamente para que genere esta reacción. Producto secundario o subproducto va a depender si es desecho o producto secundario, si es que tiene valor comercial. ¿Cómo lo van a saber ustedes? No van a tener idea. Porque a no ser que sean compuestos fáciles como el SO2, el CO2, el CO, bueno, el SO3 también, o cualquier compuesto que ustedes sepan que sean como contaminantes para el ambiente, se pueden entender como desechos. Residuos sólidos, calcinas, por ejemplo, cenizas, compuestos que cuando yo genero una combustión me queda, no sé si ustedes alguna vez han hecho un asado y queman carbón y les queda un polvillo blanco en la parrilla, bueno, en las brasas abajo, eso es un desecho, es una ceniza, es la parte que no se combustionó completamente o que no era combustionable desde un principio. El carbón no es solo carbón, carbón tiene una parte de silicio, de sílice, que es el óxido de silicio, que es el cuarzo que ven en la calle. Ya, entonces esa es la diferencia entre producto secundario o subproducto y desecho, que este puede tener un valor comercial, que este se genera por reacciones que no son tan deseadas. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, la reacción 2, ¿qué es lo que me está haciendo? Me está entrando a competir para generar este compuesto. Porque yo tengo mi materia prima, mi insumo principal para generar este compuesto. Esta es mi reacción principal para que ocurra esta. Si yo no produzco esta reacción, no puedo hacer esta. Y si no puedo hacer esta, no tengo mi producto estrella, mi producto comercial, mi ácido fosfórico, ortofosfórico. Mi reacción compite acá y ocupo las mismas materias primas. La diferencia es que esta reacciona con agua. Esta reacción compite y como se explica en el detalle, es que esto puede reaccionar, o por lo menos era en el ejercicio original, esto puede reaccionar con el vapor de agua que hay presente en el aire. Que aquí, por ejemplo, salga oxígeno no implica que haya aire. Hablemos del aire, porque eso es algo que tenían en... El aire lo compone el nitrógeno, el oxígeno, el CO2 y el argón, si es que quieren ser prolijos. Y para que la gente más ahí tiene que estar con sus pintas.
Y esa es la forma diatómica que tiene que estar presente porque es como se encuentran en el ambiente. El oxígeno solo así O nunca se va a encontrar en el ambiente, el nitrógeno solo nunca se va a encontrar en el ambiente. Ya. Estos compuestos vienen del aire. Que no salgan representados ni el CO2, ni el argón, ni el nitrógeno en estas reacciones no implica que no estén. Así que si yo pienso recircular una corriente que tenga este compuesto, van a tener que pensar que estoy recirculando todo esto. Así que hay formas de separarlo, pero son formas caras. Separar el nitrógeno del oxígeno lo que hace. Me llegó un mensaje, voy a revisar. ¿Qué pasó, Pablo? Así que estaba viendo el otro lado. Wait, volví. Ya. Oh, habían hablado harto. Disculpe, es que no me sonó los mensajes de entrada. Bien. Si el agua es parte de la reacción, pasa a ser materia prima. Como concepto, sí. Pero como el agua es más fundamental porque ya está como servicio para la empresa, esté o no esté, siempre se va a considerar más como insumo que como materia prima. Materia prima es como todo lo que no es agua ni vapor que se necesita para hacer la... Sí, exacto, lo que dice Pablo, es como hablar de ingredientes e instrumentos. No podéis cocinar nada sin agua. Entonces, como es tan esencial, ya no pasa a ser materia prima, pasa a ser un producto vital para que ocurra. Sí, el ácido metafosfórico también se vende, pero tiene un valor menor al del ortofosfórico. El ortofosfórico es el que se utiliza más. Entonces, por eso uno pasa a ser un producto secundario y el otro pasa a ser un producto principal. Los productos secundarios se pueden reutilizar, depende. Depende de los productos secundarios si es que tienen algún valor o existe alguna reacción que permita recuperar o pasar de este compuesto a este otro compuesto. Si ustedes se fijan, esta reacción, si yo le sumo un mol de agua, me va a dar el compuesto de acá abajo, porque al final de cuentas son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? En que esta cuarta reacción no está planteada. La reacción que pasa de este a este. Y así como dato rosa, son 3 los tipos de ácidos fosfóricos que se pueden generar y que cada uno va a variar de la cantidad de moles de agua con los que se estén haciendo reaccionar. Son los ortos, los meta y los parafosfóricos. Así que lo que dicen ustedes de que se pueden volver a reutilizar, sí, pero va a depender de si tienen la utilidad o no. Por eso la diferencia entre un producto secundario y un producto intermedio es que el producto intermedio se puede volver a utilizar y el producto secundario sale. ¿Y por qué pasa a ser este producto secundario y este producto principal? La razón es el fundamento de la empresa. O sea, por ejemplo, si una empresa... Aquí pasa algo chistoso. En la producción chilena de cobre, en el norte, y particularmente en la mayoría de los yacimientos de Codelco, se produce el sulfuro molibdeno. El cobre se encuentra asociado mineralógicamente hablando al molibdeno. Y en la Bolsa de Metales de Londres, que es donde se intercambian todos los precios de los metales, podemos ver que el cobre está a 5.341,5 dólares la tonelada y que ha ido subiendo la oferta y la demanda. El precio de, por ejemplo, está más alto de lo que estamos normalmente acostumbrados. Y por aquí tendría que estar el molibdeno. Ferrous. Ferrous Metals. No. Minor Metals. Y cobalto molibdeno.
esto es un valor constante del molibdeno de $8,6 la libra. Entonces, si hicieran las conversiones, la tonelada de cobre, que son 5.000, a la tonelada de molibdeno, la tonelada de molibdeno son como 5 veces o 4 veces más lo que es el cobre. ¿Y por qué le estoy explicando esto? Porque Codelco, su producto principal es el cobre. Por lo tanto, su producto final es cualquier compuesto de cobre. Y su producto secundario van a ser los compuestos que vienen con molibdeno. Pero acá se da un efecto extraño, que el molibdeno es más caro. Ellos pueden generar más ingresos produciendo molibdeno que cobre. ¿Y dónde entra el juego de lo que les decía que es lo que genera más conveniencia para la empresa o lo que se dedica a hacer? Es que la cantidad que se produce de cobre versus la cantidad que se produce de molibdeno es menor. Por lo tanto, los ingresos que se generan en la empresa por el concepto de molibdeno son menores a los que son por concepto de cobre. Por eso el cobre pasa a ser un producto final y el molibdeno, pese a ser más caro por unidad, pasa a ser un subproducto. ¿Por qué? Porque genera menos ingresos. Ahora, productos intermedios pueden tener valores comerciales y ahí entrarían en la categoría de productos secundarios. Pero si yo este producto intermedio lo hago reaccionar, puedo llegar a mi producto final. Y siguiendo la misma lógica del cobre, el cobre tiene el mineral inicialmente, después pasa a ser el concentrado de cobre y después pasa al cobre metálico. El concentrado de cobre es una mezcla de minerales que tienen, con todos los minerales presentes, que solamente tengan cobre. Entonces se hace una separación de lo que no tiene cobre con lo que tiene cobre y eso hace que se aumente el porcentaje en peso de pasar de un 0,1% a un 30% de cobre. Y ese es un producto intermedio. Si yo le hago tratamientos químicos, puedo llegar a un 99% de cobre. Pero yo este producto intermedio, como hay tanta demanda en el mundo, yo lo puedo vender. Y ahí pasa a ser un producto secundario. Ahora, les dije, desecho es lo que yo sé que contamina, que también es un producto secundario y un subproducto, pero este tiene características negativas. A mí me cobran por deponerlo. Si yo, por ejemplo, este compuesto no fuera esto, fuera CO2, por así decirlo, a mí me van a cobrar para no estar contaminando lo suficiente. A mí me van a cobrar si es que yo estoy generando un sólido que puede ser corrosivo, que puede hacer daño en el medio ambiente. Por lo tanto, voy a considerarlo como un desecho en vez de como un subproducto, porque no tiene valor comercial. ¿Y dónde entra la ingeniería química? En pasar de esto a esto. Esto es lo que estamos trabajando actualmente en el mundo. Los ingenieros químicos se están dedicando a todo lo que tiene que ver con la ley REP, que es la reutilización de los productos secundarios, de manera que se disminuya la cantidad de contaminantes que se generan por producción. Hacer un mayor aprovechamiento de los recursos. Y eso. Entonces, más o menos les quedó. Voy a revisarles el chat. Estaba mirando. Sí, lo siento. Mira, como no lo estoy pescando porque le estoy mostrando el Word, háblenme. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Lo puede Sí, dime, Alexandra. ¿Lo puede explicar de nuevo? Que antes no lo podía escuchar. Ah, ya. Ah, y péguenme un aviso si es que tengo problemas de señal porque no sé cómo estoy escuchando. Ya. ¿Todo de nuevo? No, todo de nuevo. Ya, pero veamos con materia prima, insumos y... Voy a sacar esto del aire del compresor porque era solamente... Ya. Esenciales. La materia prima son
reactivos esenciales. Todo lo que esté a la izquierda puede ser potencialmente mi materia prima. En el ejemplo, para verlo de forma más concreta, el P4 sería mi materia prima, porque sin ella yo no puedo producir mi ácido fosfórico. ¿Por qué no el agua y por qué no el oxígeno? Porque son servicios o insumos. El aire está en todos lados, es cosa de ello. No tengo que comprar este compuesto. Yo probablemente tenga que comprar el fósforo, tenga que extraerlo de alguna forma. Esa es otra diferencia de separarlo. El agua está a libre disposición, entre comillas. El aire, todavía tenemos aire, todavía no lo agatamos. Así que está más a libre disposición. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. En que uno es más abundante, que se presenta en todos lados, y el otro es esencial para la producción. Entonces ahí tenemos la diferencia entre estos dos. Ya. Ahora, la diferencia entre estos cuatro tiene que ver con la parte de la derecha de las reacciones. Producto intermedio es si es que el producto que está generándose en una de las reacciones yo lo utilizo nuevamente. Si este compuesto aparece en otro compuesto como reactivo, es intermedio. ¿Por qué? Porque es tan simple como ver que lo que está saliendo de acá se va a consumir acá para producir esto. Entonces, si me va a salir algo extra es porque no reaccionó, no porque pasó de largo. Caso contrario es acá. Este compuesto está saliendo el ácido fosfórico, perdón, metafosfórico, pero no está reaccionando de nuevo. Entonces, producto intermedio es si reacciona nuevamente. ¿Profe? Dime. Entonces, un producto intermedio en esa reacción sería el P2 o 5 o 6, no sé. O 5. ¿Veo bien? Sí. Ese sería un producto intermedio. Exacto. Bien. Y el producto secundario es otros compuestos que salen del proceso. Pero ojo, aquí los otros compuestos que salen del proceso tienen que ser producidos en reacciones. Porque lo que caché que estaban hablando algunos es que estábamos hablando de conversión. Si yo no tengo ningún porcentaje de conversión al 100% de estas tres reacciones, yo voy a tener una parte de P4 que no se me va a consumir, yo voy a tener una parte de oxígeno que no se me va a consumir y va a salir. Lo mismo acá, yo voy a tener una parte de agua que no me va a consumir y va a salir. Entonces, no voy a generar todo lo que debí generar de esto, no voy a generar todo lo que debí generar de esto. Voy a tener materias primas que me van a estar saliendo. Entonces, si me están saliendo del proceso, P4 o 2 o el agua, si me están saliendo del proceso, no pasan a ser productos secundarios, van a seguir siendo materias primas, pero van a ser materias primas que no se optimizaron, que se perdieron, que fueron mal utilizadas. Entonces, por eso es que la mayoría de los procesos químicos tienen tantas recirculaciones, porque todas las reacciones en la práctica, para que lleguen a que se reaccionen totalmente, son muy lentas. Entonces, pasar de un 70 a un 90%, yo puedo aumentar el tiempo de producción a 3, 4, 5, 6 veces lo que me demora. Entonces, yo por ser más riguroso y más eficiente en el consumo de reactivos, soy menos eficaz porque estoy produciendo menos por unidad de tiempo. Y eso me genera un costo a la larga para que la empresa no va a poder aguantar. Desecho. Desecho acá no tenemos desecho porque este compuesto, que es el HPO3, tiene valor comercial. Por lo tanto pasa a ser un producto secundario. Y el producto final, el producto estrella, el fosfórico. Voy a leerle los comentarios a ver dónde quedé. Profe, ¿cómo sabemos si un compuesto es desecho? Por eso les dije, ustedes por lo menos ahora no tienen cómo saberlo. Y no se los vamos a preguntar a no ser que seamos súper obvios. El tema que un desecho es si es, por ejemplo, contaminante para el medio ambiente, si se tiende a acumular en la empresa,
por ejemplo, todo lo que no tiene mucho que ver con la producción, pero cuando se hace embalaje y ustedes tienen pedazos de cartón en el suelo, eso es un desecho. Y si ustedes miran el proceso de embalaje como una reacción química, es una bola loca, pero en realidad tienen que ver todo, si son capaces de ver, como ingenieros químicos, si son capaces de ver todo como una reacción química, donde entra, se transforma algo y sale otra, pueden tener una versión muy sistemática de todas las cosas. Entonces, y les va a dar una cierta conveniencia porque si saben cómo optimizar o si hay que reutilizar cosas, lo pueden aplicar desde las ciencias sociales hasta las actuales. Pero el tema de los desechos en particular, para mantenerme a piso y no confundirlos tanto, los desechos son lo que yo sé que me van a cobrar por botar. Si yo acumulo cartón, va a tener que venir la gente de la basura que me va a cobrar por el servicio de llevarse esa basura. Si yo estoy generando CO2, a mí el Estado me puede multar por no estar cumpliendo la ley. Si yo estoy generando otros gases tóxicos que generen smog fotoquímico, que generen lluvia ácida, cualquier tipo de efecto perjudicial para la salud de las personas, sería desecho. Ya. Los productos secundarios se pueden reutilizar, creo que ya les respondí. Productos secundarios y subproductos, sí, son lo mismo. Por eso los puse juntos. Son dos formas de decirlo. Y el producto intermedio, creo que lo entendieron. Gustavo, avísame si lo entendieron. Y sí, por eso se ocupan catalizadores, porque la idea es que las reacciones sean completas. Entonces hay que buscar la forma de que estas reacciones sean lo más altas posible los rendimientos. Si yo tengo una reacción que inicialmente sin catalizador puede ser de un 25%, yo tengo un 75% de pérdida. Entonces, si yo pongo un catalizador que en teoría no participa de la reacción y se regenera, pueden ser muy caros, pero mientras menos se contaminen, los puedo reutilizar una mayor cantidad de tiempo y puedo pasar de un 25% de reacción a un 80%, a un 90% de reacción. Ya. Lo de la guía del A, el X, el Y, veámoslo con la guía para... Ya, en la guía. Y esto me lo van a responder ustedes mismos para ver si entendieron. Ya. ¿Cuál sería un producto intermedio? Sí, la guía está en el aula. ¿Pero qué cosa? A3X4, ¿o no? Sí, A3X4. ¿Y qué más? ¿Hay algo más o no? A2. ¿Dónde está A2? A2. ¿A2 qué es? Sí, A2 también es. ¿Y qué más? ¿Hay algo más o no? Para los que no lo vieron, el A3X4 se está produciendo en la primera y se está ocupando en la segunda. ¿El AX2 también o no? El AX2. Muy bien. Ahora, ¿cuál es mi producto final? A6. Ya. Entonces, si yo, por ejemplo, este es mi producto final, me está generando una regeneración de este compuesto y necesitaba una materia prima que en realidad no es materia prima. Este compuesto y este compuesto, si ustedes se fijan, ninguno de los dos se alimentan. ¿Cuál es mi materia prima en este sistema? Son tres. El A, el X2 y el Y4. Bien. Este, porque no aparece en ningún otro lado, este y este. Y ahora si se fijan, esta reacción es una reacción mañosa, porque este compuesto no es mi producto principal. Este compuesto
yo lo ocupo para esto solamente. Y es para que se genere, esta reacción es para que se genere exclusivamente este compuesto y reaccione con el AX2. Este es mi compuesto principal. Entonces, lo que yo estoy generando acá con el AXI4, ¿qué vendría siendo? Producto secundario de su producto, ¿no? O Sí. podría ser desecho, sí, contaminante. Exacto, puede ser uno de las dos. Puede ser un producto secundario o puede ser un desecho. Los desechos en general tienen que entender que es un producto secundario especial. Si somos lo suficientemente ecológicos, tenemos que pensar que no existen desechos, que todo se le puede sacar un valor comercial o que todo le podemos encontrar un proceso para recuperarlo. Podríamos generar una reacción que descomponga esto y me genere este I4 o que me genere este compuesto para yo poder seguir haciéndolo reaccionar, o que me genere este A2 para yo utilizarlo en esta reacción. Entonces, o yo puedo generar un compuesto con... ¿Cómo que era un producto intermedio? ¿Cómo? De nuevo. ¿Cómo supo que era un producto intermedio? Porque este AXI que se está generando en la primera reacción, AX2, yo lo estoy ocupando en la reacción 3 como reactivo. Los productos intermedios, así como las paltas de estos ejercicios, es que si yo tengo un compuesto que está a la derecha en una reacción y después lo tengo en un que está a la izquierda, es un producto que es intermedio, porque yo lo estoy utilizando como reactivo después de que lo ocupo después de que lo genero. Entonces, este compuesto está a la derecha en una reacción y después lo tengo a la izquierda. Mi producto final es esto. Entonces, primero tengo que identificar dónde está mi producto final y todo lo que tengo como reactivo tengo que ver y empezar a eliminar. Si yo pudiera tachar esto, yo tacharía este con este, ya, tengo esto cubierto. Este compuesto también es intermedio porque me cumple con la misma función, este con este. Ya no tengo ninguno de estos dos productos libres, me quedan estos dos. Este con este se me van. Este yo no lo toco. ¿Y qué me quedó libre? Me quedó libre este compuesto, este compuesto, este compuesto, este compuesto y ese. Entonces, estos tres, estos dos, más este, van a ser reactivos, van a ser materias primas, porque no los genero yo. Necesito que me los pasen para que ocurran estas reacciones. Los tengo que comprar. Y ahora, este compuesto, el A6, es mi producto estrella. ¿Por qué? Porque me lo están diciendo. Y este compuesto pasa a ser mi producto secundario, porque está saliendo, pero yo no estoy haciendo nada con él. Y puede ser un desecho, como dijo su compañero, o puede ser un producto intermedio, dependiendo de que si esto tiene valor comercial o no. Ya. Ahora volvamos. Nos queda media hora. Ya, te abro el micrófono. Tiare, ¿dónde estás, Tiare? Tiare, 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 tiare. Uy, no te encuentro. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? No te puedo silenciar. Yo no te tengo silenciado, lo siento. Pero te puedo leer. En la pregunta 3. 3. Ya, en esta. No, la 4. En esta. Esta es una mañosa. La mayoría son preguntas modificadas de preguntas de pruebas de los años anteriores, por si acaso. Ya, ¿qué pasa en la pregunta 4? Sí, ¿por qué no?
Si se fijan acá, todos son gases. Y tienen distintas temperaturas de ebullición. ¿Qué es lo que significa esto? Que si ustedes, a ver cómo se los puedo explicar. No creo que nunca hayan destilado en algún laboratorio, no, porque en química no todos los colegios tienen laboratorios de química en la media. Ya, pero filo, hagamos como que lo saben. Vieron la destilación del petróleo. Vieron que a distintas temperaturas se separan los compuestos gaseosos de los compuestos sólidos. Se puede sacar el gas natural del petróleo, que se llama GLP. Se puede sacar benzina, se puede sacar aceite, se puede sacar alquitrán, compuestos más sólidos. Y todo va a depender de la temperatura de separación. Entonces yo los caliento a las temperaturas donde estos se separan y después los condenso y tengo puras corrientes separadas independientes. Esa es la gracia que tienen las torres de destilación. Entonces, yo puedo, si es que tienen temperaturas distintas, yo puedo ir separando uno con cada uno. Trabajo a una presión donde todo el resto va a estar como vapor y uno de estos va a estar como líquido. Entonces así los voy recuperando. Y si se fijan, con el concepto de producto intermedio, el R es el único que es producto intermedio. Subproducto es el S. Y los productos principales son el P y el T. ¿Cuál de los dos es principal? No se sabe porque no se indica. Así que los dos se pueden considerar en esta reacción estos dos como productos principales. Puede haber más de un producto principal en la empresa. ¿Profe? Cuéntame. No lo entendí porque el S quedó como producto secundario y el R como... Ahora, Ya, mira, es que el R, lo mismo, está a la derecha y este está a la izquierda. Entonces, esta reacción, la reacción 9, es una reacción intermedia. Es una reacción que solamente se utiliza para generar el R. Entonces, este S, que pasa a ser un producto de segundo orden, de segunda prioridad, porque a mí lo único que me interesaba originalmente era producir R. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es llevar a esta descomposición para producir P y T. Lo voy a decir al revés mejor. T y P. Por eso es que el S pasa a ser un producto secundario. Porque la reacción que ocupa uno de los reactivos es un producto intermedio. Entonces, muy probablemente este sea un compuesto que se me va a empezar a acumular, que me va a empezar a molestar y me tengo que deshacer de él. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones que yo tengo, este es el que me interesa, el R. Profe, el S sería como un subcompuesto, o sea, un subproducto. Exacto. Porque no sabemos si tiene un valor comercial o es un desecho. Entonces, en teoría, el S puede ser un subproducto y yo puedo elegir entre P y T si es producto principal o producto secundario. Pero por eso mismo, si se fijan en las preguntas, ninguna está mencionada con respecto a eso, porque les falta información. Entonces, lo que les pueden decir siempre es esto. Uno de sus compañeros me preguntó, les iba a mostrar un gráfico, pero después les voy a sacar una foto y se los voy a mandar por el chat, porque tiene que ver con las energías de activación, que en realidad eso es lo que me interesaba decirles. Hay veces en que ustedes están confundiendo un poco las cosas con respecto a lo que es la separación de los equipos. Y creo que no voy a alcanzar a ver lo que pretendía ver, pero me interesa que por lo menos quede más claro con esto, que es la separación de fases. En la separación de fases hay equipos que son... cuando les vean SLG, entiendan que es sólido, líquido, gas. Entonces, hay equipos que me separan sólidos líquidos. Hay equipos que me separan líquidos de gases. Hay equipos que me separan líquidos de líquidos. Y así sucesivamente. Cada uno de esos tiene una característica principal. Ustedes en general lo que están teniendo a utilizar harto es la torre de absorción para todo.
Pero la torre de absorción, piensen en a ver, ¿cómo les puedo decir? Una toalla nueva. Cuando se les da vuelta de hecho lo que me pasó recién, cuando se les da vuelta el té en una superficie tienen que poner nova para que la nova retenga todo ese líquido y quede contenido en él. Eso es la absorción. En cambio, si los que sean más suertudos y tengan filtro de agua en las llaves, se les pone una maquinita, un aparato en la punta de las llaves, donde hay compuestos que hacen una retención de todos los compuestos que son tóxicos que vienen en el agua, tóxicos entre comillas. Los podemos beber, que es el cloro, el flúor y todo en ese sentido. Tiene que estar en estado gaseoso los productos. Por cómo está explicado en el ejercicio, sí, pero tienen temperatura de ebullición. Tienen temperaturas en donde pueden estar como fase de vapor o como fase líquida. Es como, a ver cómo explicarlo, es como los compuestos orgánicos como el benceno, como el etanol. El etanol ustedes no sé si sabían que evapora como a los 60 grados, 60 o 70, por ahí. Hay compuestos orgánicos que evaporan a los 40 grados. No. La forma de separarlos es condensándolos porque tienen distintas temperaturas de presión. Entonces ustedes lo que hacen es le hacen pasar un enfriador y lo dejan hasta la temperatura, por ejemplo, veamos acá, la temperatura de S y la temperatura de R. La temperatura de S es mayor a la temperatura de R. Por lo tanto, si yo trabajo a la temperatura de R, R me va a condensar, perdón, R se me va a mantener como vapor y S, que tiene una temperatura mayor, va a estar como líquido. ¿Por qué? Porque S necesita más temperatura para estar en fase de vapor y este necesita menos temperatura para estar en fase de vapor. Entonces, si yo enfrío o caliento, dependiendo de la perspectiva de donde ve, yo logro separarlos por conceptos de temperatura para que uno me esté en una fase líquida y el otro me esté en una fase de vapor. ¿Y cómo separo un líquido de un vapor? No tengo que ni siquiera ocupar un equipo, porque puedo sacar por el tope, como todos los gases suben, saco por el tope de algún equipo en la fase, la corriente gaseosa, y saco por el fondo la corriente líquida. Y ahí yo tengo una separación ideal, donde voy a tener por arriba solamente uno y por abajo solamente otro. Entonces, si se fijan, una vez que yo logro separar estos dos, puedo trabajar con este directamente. ¿Y cómo separo TDP? Que está de más, saquemos TDT. No está bien. El R tiene mayor temperatura que T y P, o sea que si yo trabajo con la temperatura de R, tanto P y T van a estar como vapor. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Me conviene primero enfriar hasta la temperatura de T. Si yo enfrío a la temperatura de T, va a ser un poquito menor, este va a ser el único que va a estar gaseoso. Y estos van a ser los únicos que van a estar en forma de vapor. Entonces yo separo T y me va a salir R y P. Y después separo lo mismo. Trabajo con una de estas dos temperaturas y uno me va a salir como vapor y el otro me va a salir como gas. Profe, o sea, los que requieren mayor temperatura significa que han estado en estado líquido. Sí, es al revés, porque si ustedes te fijan, piensa entre el agua y el etanol. El etanol evapora a los 60 grados y el agua evapora a los 100. Si yo estoy trabajando a 70 grados, ¿qué va a estar como vapor? ¿El etanol o el agua? El agua. Como vapor, ¿qué va a estar a 70 grados? El etanol. Ya, ahora sí. ¿Por qué? Porque de los 60 para arriba, el etanol ya está completamente gaseoso. En cambio, el agua de los 100 para arriba
va a estar recién como agua, o sea, como vapor total. No significa, entre comillas, no significa que porque estemos a 70 grados la separación va a ser un 100% de etanol y un 0% de agua. Porque si ustedes cuando empiezan a calentar el hervidor se fijan que de repente, antes de que hierva, empieza a salir humito. O cuando están tomando una taza caliente, le está saliendo vapor. Entonces, hay vapor a menor temperatura, pero la cantidad que se genera es menor. Entonces, ahí después hay que hacer los balances de masa y empezar a jugar con ciertos criterios. Pero en general, para que entiendan así como a grandes rasgos, es, si yo trabajo entre 60 y 70, si yo trabajo a 60 grados, me voy a asegurar de que, digamos, 60,1 voy a tener 100% vapor. O sea, todo lo que tenía de vapor inicialmente lo voy a tener en la corriente gaseosa. Y una parte de líquido, de agua. Y en la parte del fondo voy a tener agua casi al 100%. Entonces esas son las formas de poder separarlo, a través de las temperaturas de presión y ebullición. ¿Y cómo se hace eso? Lo más sencillo es con torres de destilación. Ese proceso de separación por temperaturas de ebullición son con torres de destilación. Si son varias, yo puedo poner una torre de destilación continua, como lo que pasa con el petróleo, que tengo en el fondo, que es lo que son las temperaturas más altas, las de los sólidos, y las temperaturas más bajas arriba, que son las de los gases. Entonces, yo puedo hacer todo este proceso en un solo equipo. ¿Por qué? Porque todas las temperaturas son distintas. Si una fuera igual a la otra, ahí me complicaría un poco separarlo. Y ese no interfiere en la segunda reacción. Entonces me da lo mismo que estén los tres juntos. Sí, sí se está grabando. Ya. Me quedan 15 o 20 minutos. Shuffle. Ya, pero no importa. Si están entendiendo y están preguntando, está bien. Entonces, ¿qué es lo que hay como sólidos, líquidos o gas? Si yo, por ejemplo, quiero separar un sólido de un líquido, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar un filtro. Puedo utilizar una centrífuga. Puedo utilizar un cristalizador, un decantador, espesador. ¿Qué más? Ah, eso está. Profe, Dime. también se podría calentar en ese caso, ¿no? Hacer que el líquido evapore Sí, para saturarlo. sí, pues, sí se puede calentar, pero porque yo les decía enfriar, es por una sencilla razón de que todos los compuestos están ya en su forma gaseosa. Entonces, si todos los compuestos que yo tengo están en su forma gaseosa, ya estoy trabajando a la temperatura más alta. Yo estoy en la temperatura de ese. Para que ese esté gaseoso, tengo que estar acá, que es la más grande. Yo creo que no. Quedamos muy justos. Pero hagamos el intento. Si en realidad, pucha, hay una clase subida de cómo se hacían los balances de masa y lo que me interesaba era mostrarles estas tablitas, que es la especie, entra, reacciona, se produce y sale. Había una clase donde vimos la diferencia de grado de conversión y reactivo limitante. Ya. Hable ahora o calle para siempre. ¿Quién todavía no entiende la diferencia?
Damn it. Esto va a ser más largo. Ya, conversión. La conversión tiene que ver con cuánto de lo que está entrando porcentualmente me va a reaccionar. O sea, si yo, por ejemplo, digo, en la primera reacción, entra P4, entra O2 y P2 O5. Ahí el O tiene que ser mayúscula. Entonces, si yo digo que, no sé, si entran 100 de P4 y 50 en peso, en masa, digamos que esto está en masa, olvidémonos un poco de los pesos moleculares para no calentarnos mucho la cabeza. Se debería producir, por conservación de la masa, 150. Porque siempre lo que entra tiene que ser igual a lo que se produce, a lo que sale. ¿Ya? La conversión, si yo digo que, por ejemplo, de los 100 que están entrando, va a reaccionar un 75%, en esta tablita yo pongo acá lo que entró, los 100 por 0,75, que es 75 partido en 100. Profe, ¿usted nos va a dar la conversión, el porcentaje? Sí, obvio. Ustedes no tienen cómo saber si es que los porcentajes son A, B o C. O sea, si no, y de hecho, para cualquier ejercicio que tengan, si no les dan las conversiones ustedes las asumen al 100%. Eso es válido para intro y para todos los ejercicios que vengan de aquí en adelante en todo el resto de su carrera. Ya. Entonces, en esta... WhatsApp, ¿cómo se ve la reacción? Están como los pesos moleculares de A1. Ah, sí, pues por ahí lo tienen que hacer ustedes. O sea, flow. Pero ¿y cómo se hace la reacción? ¿O lo junto así? Ya, mira. P4. Alguien tírese los valores de P. No me acuerdo cuánto pesa el fósforo. ¿Cuánto pesa el fósforo? Para no buscarlo. 124. 124. Ya. El oxígeno solo, guachito, pesa 16. ¿Y qué más nos falta? El hidrógeno. Pesa 1, ¿cierto? Entonces, El 124 hay que dividirlo por 4. Porque estaba P4 al tiro. te odio. Entonces, P es igual a 31. Ya. ¿Estamos? Ya. Entonces, el O2 es igual a 32. El P2 O5 es igual a 31 por 2 más 16 por 5, ¿cierto? Y esto es alguien 62 más 30, 80. Y esto es 142. Ya. Entonces, esto lo vamos a poner destacado. Esto lo vamos a destacar. Esto lo vamos a destacar. Ah, no, porque hay algo malo. Profe, ¿cómo yo sé con cuáles elementos tengo que sacar la conversión? Vayamos, tranquilo. La conversión es siempre en función de los reactivos. Nunca está la conversión, la ventaja que tiene, a diferencia del reactivo limitante, es que la conversión es universal. Si yo, por ejemplo, tengo un dato, las reacciones, yo tengo siempre 3 datos o 4 datos, va a depender de cuántos compuestos estén involucrados en la reacción. La conversión siempre yo la puedo relacionar tanto a productos
como a reactivos. Y de hecho, aquí abajo vamos a hacer una simulación, pero déjame terminar el tema de los balances. Ya, entonces tenemos el P2O5, me falta el agua, que es 18. Profe, Y- habría que hacer 3 balances por separado, ¿cierto? Exacto. No hay ninguna forma de ahí que estén como relacionados. Mira, sí se puede hacer. Son mañosos. Pero la reacción 2 te caga toda la onda. Perdón, se me sale. Porque esta reacción compite con esta. Entonces, como tenéis la misma cantidad la misma materia prima, por así decirlo, va a depender cuánto reacciona en esta y cuánto reacciona en esta para saber cómo se puede hacer. Esa es la mañita que tiene. Y de hecho creo que si es que no lo borró el Nico, porque ustedes recibieron este ejercicio pero no tenían más datos que esto, ¿no es cierto? Me falta una parte. Estaban todos los pesos moleculares de todas las especies. Tengo un tip de la Cata. Te estoy leyendo acá atrás, no te preocupes. Su querida ayudante estaba dándole un ataque porque le estaba diciendo algo que solamente es válido esta conservación de lo que hice acá, estos 100 con estos 50, 150, es solo válido en masa. Masa. Es decir, en unidades de gramo, kilo, tonelada, libra, etc. Solamente es equivalente en masa, es decir, que masa que entra es igual a la masa que sale. Nunca en moles, nunca hagan esos moles. Vamos a cambiar esto. Moles. Hay veces que pueden suceder esto, lo segundo, pero en realidad no es lo mismo. Ya, el HPO3 es 31 más 16 por 3 más 1. Y esto es 48, 29 más 31. Y esto es 80. Ya. Y ahí sí estamos listos. Ah, no, me falta el ácido fosfórico. H3PO4. Profe, por ejemplo, para sacar el balance de masa, ¿cómo que sacar la conversión de todos los elementos? No, sí, las conversiones son por reacción, no por elemento. No hay una conversión en especial que, por ejemplo, la conversión del fósforo en la primera reacción no va a ser distinta de la conversión del oxígeno en la primera reacción y no va a ser distinta, es siempre la misma. O sea, por así decirlo, si yo digo que un 75% de conversión tiene la primera reacción, va a significar que de todo lo que yo alimente en fósforo, en relación estequiométrica va a reaccionar inicialmente un 75%. O sea, si yo, por ejemplo, tengo... déjenme llegar para allá, que es un poquito más complicado que lo que le estoy diciendo, más 31. Ya, 16 por 4 son 64, ¿no? ¿Sí? 64 más 3, 67, más 31. Profe, Y en lo esto 2 no se multiplica por la cantidad de moles, por 5 en ese caso. Wait.
Esas son mañas que ustedes se equivocan y que me he dado cuenta harto. Los pesos moleculares son una cosa. Lo que tiene que ir en la ecuación balanceada es otra cosa. Por ejemplo, si ustedes acá tienen P4, si yo hago la suma, P4, si tengo un mol de cada uno, tengo P4, 124. Tengo el O2, lo pongo 32 directo, aquí me va a sumar 156. Este y este. Y acá yo pongo el P2O4, me suma 142. Y 142 es distinto a 146. Control C. Vamos a ir por partes. Y formato, recortar. Y vamos a recortar esta ecuación porque vamos a trabajar con esta. Ya. Entonces si yo digo que P4 eran 124 más 5 por 32 tiene que ser igual a 142 por 2. Entonces en un lado yo tengo 124 más 150, 160. Bueno, 150, 160, sí. Y en el otro lado tengo 284. Y 284 es igual a 284. Entonces tenemos el balance bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo tengo un mol, 124 me equivale a un mol, y los 32 que me equivalen a un mol, que los tengo que multiplicar por 5 para que conserve la relación estequiométrica, van a generar 2 moles del P2O5. 2 moles del peso de P2O5. Entonces yo tengo que los 284, esta ecuación está bien balanceada. Entonces lo que yo les hice acá de los 100 y los 150, acá en realidad lo que entraría, suponiendo que una conversión al 100%, es 124, masa, entran, dejémoslo en gramos para que tengan unidad y no se confundan. Profe, Dime. es que en la guía salía que en la primera reacción tenía una conversión de 80%. Ya. Entonces, Hagámoslo. no sé si afectará. Sí, allá vamos. Ya. ¿Y daban alguna alimentación? Que se... Espera. 100 kilogramos Sí. de fósforo. Ya. Al Se, día. se alimentan más datos. Se alimentan, creo que nos vamos a pasar un poco, unos 15 minutos, para que queden conformes, o no queden con la duda. 100 kilogramos de fósforo. Ya. Ah, no, 1000, eran 1000. Oye, ya. Soplen bien. Ya, 1000 kilogramos de fósforo al día. Entonces aquí vamos a dejar todo en función de 1000 kilogramos. Profe, hay una cosa, es que dice el fósforo alimentado reacciona a un 80% en el 1, ¿Ya? a un 20% en el 2, y de ahí dice, si se procesan 1000 kilogramos al día de fósforo y las conversiones de las reacciones son todas al 100%, responda. ¿Daste uno con 80, otro al 20 y otro al 100 con 1000? Ya, esperen. Ya, veamos. Son 3 reacciones. ¿Ya? Yo les dije, hay una reacción de competencia. La reacción 1 y la reacción 2, las dos ocupan fósforo. ¿Ya? Pero de lo que yo alimento de los 1000 de fósforo, el 80% de estos 1000 de fósforo van a reaccionar acá. Y el 20% de esos 1000 de fósforo van a reaccionar acá. Entonces, para el 80% de fósforo reacciona
en 1. O sea, esto es 0, o sea, 80 dividido 100 por 2000. Esto es igual a 800 kilos día. Bueno, conservan las unidades de fósforo. Y la diferencia, 20% de fósforo reacciona en 2. Entonces, el 20% de fósforo reacciona en 2, los 200. ¿Estamos claros? ¿Entendieron hasta ahí? No lo estoy leyendo, así que háblenme. Sí. Sí, profe. Excelente, ya. Entonces lo que yo debería poner acá no son 124, son ¿cuánto? 200 o 800. 800. Excelente, ya. Y si entran 800, las reacciones dicen que las conversiones son al 100%, ¿no es cierto? Díganme. Sí. Excelente. Entonces van a reaccionar los 800. ¿Se produce? No se produce fósforo. Entonces, ¿cuánto es lo que sale? Lo que sale, recuerden que... aquí le voy a poner una pauta. Lo que sale es lo que entra más lo que se produce menos lo que reacciona. Entonces, es los 800. ¿Ustedes escucharon eso? Menos los 800 más 0. Y esto es igual a 0. Está saliendo 0 de fósforo. Y ahora tengo todo para poder resolver. Esto. Y ahora ustedes dirán, ¿cómo hago todo esto? Tengo estas relaciones que calculamos acá. Esto es 124, esto es 160 y esto es 284. Esto es la clave. ¿Y cómo yo sé que es la clave? Primero tengo que revisar una cosa. Ver que la ecuación esté balanceada en la cantidad de todos sus átomos. Si no estuviese balanceada, esta igualdad que está acá, esta que calculamos, estos datos, no se hubiesen cumplido. Si yo no le hubiese puesto el 5 acá, a este valor, y no le hubiese puesto el 2 acá, no me hubiese dado nunca. Ahí me hubiese dado... que soy estúpido. ¿Qué hice? Esto me hubiese dado 156 y distinto a 142. Por eso tenía que multiplicarlo por 5. ¿Ven? Si no hubiese multiplicado estas dos ecuaciones. ¿Y cómo lo reviso? P por 4, 4P. Y acá 2 por 2, 4, 4P. 4P y 4P estoy listo. 5 por 2, 10. 2 por 5, 10. Estoy listo. Y ahí tengo las ecuaciones balanceadas. No entiendo qué tienen que ver los pesos moleculares con los otros que son los 800 gramos. Kilos. Para allá vamos, tranquila. Vamos para allá. Esto es ley. Nosotros no lo podemos cambiar. 124 gramos de fósforo siempre van a reaccionar con 160 gramos de oxígeno. Siempre. Y siempre van a producir 284 gramos de ácido fosfórico. Si yo esto lo divido por 2, todo,
van a conservar la proporción. Entonces, si yo tengo 800 acá, ¿cuánto me tiene que entrar de fósforo, de oxígeno? Y ahí es donde ocupo estos valores. Y hago una regla de 3. Profe, allí en la tabla donde dice en el compuesto que entra, ¿son todos los restantes? Sí. Cada uno se pone donde corresponde. Por ejemplo, lo que entra acá se rellena esto solamente. En diseño, en sombreado, pongámosle este y pongámosle este. Estos dos son los que entran y lo que se produce es este. Entonces, esto se rellena, esto va en blanco. Y no reacciona a esto. Entonces, y no está entrando esto, en este caso. Entonces ahí yo ya tengo una parte de la tabla llenita. Si lo vemos hasta acá, voy a poner un marco. En cada reacción hay que hacer una tabla. Pueden usar la misma tabla, la verdad. Pero todos los elementos de la reacción se colocan en la tabla. Sí. La tabla, o sea, se lo voy a hacer de dos formas, porque lo pueden hacer sin tabla o lo pueden hacer con tabla. La tabla les ayuda a ver para que después, cuando hagan los balances, ven si les da igual lo que entra y lo que sale. Eso es lo que importa. En masa, lo que es siempre importante es lo que entra y lo que sale. Ya. Pero sigamos. Entonces yo quiero saber cuánto oxígeno necesito. Si tengo una reacción que son los 800, ya. Sí. ¿Dónde está? 160 gramos de O2 requieren de 124 gramos de P4, y esto le pongan kilo, porque si pongo kilo a los dos lados es lo mismo. 800 kilos de O2 me requieren X1, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Yo pongo los 800 por 124, perdón, y los divido por 160. Por eso, esto que se ve acá, que era como una tontera, con los pesos moleculares, entra en relevancia acá. Aquí es donde a mí me interesa. Yo quiero saber cuánto me está entrando para que reaccione todo con todo y no me sobre nada. Esto es lo más simple. Entonces, esto es igual a... Voy a abrir la calculadora. Dime. Serían 800 por 160, porque colocó al revés, porque eran 800 de P4, no de oxígeno. Perdón, es al revés. Sí. Muchas gracias. Ahí sí da. X1 y acá serían 800 kilos de P4. Y serían 160 acá. Y acá 124. Bien, entonces ponemos los 800 por 160 y lo dividimos por 124. Bien. Entonces vamos a trabajar con dos decimales. 1032,26.
Entonces ya tengo lo que entra y lo que reacciona. Y yo puedo sumar estos 1032. Aquí hay una maña. Como la reacción es al 100%, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Como lo que está reaccionando son los 1032 menos los 1032 más 0. Esto igual a 0. Lo que reacciona estos 1032. Ya, y nos vamos a comer las decimales para que sea más, para no estar escribiendo tanto. Entonces, ¿cuánto está entrando en total? Están entrando 800 total. 1032 más 800. Y esto es igual a 1832. Entonces, yo puedo decir así, pillamente, de que lo que está saliendo son 1032, 1832, y lo que sale de esto es 1832. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Con lo mismo. Hago control C, control V. Si 160 kilos de oxígeno me producen ahora, me producen P2O5, y el P2O5 era 284. 160, 284. Y estoy solamente trabajando con los pesos moleculares balanceados, ya multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Si se fijan, yo no ocupé 142, ocupé 284, no ocupé 32, ocupé 160, porque es 5 por y 2 por. Y ahora esto le pongo x2. ...124 de P4... y ahora tengo 800 de P4. Y me van a generar x2 kilos de P2 o 5. Entonces, el x2 va acá, que se producen los 800 por 284 dividido por 124. Ya. Los 124 corresponden al peso del fósforo. Los 284 corresponden al P2O5 y esto lo resuelvo. ¿Alguien habla? ¿Qué dijo? Ya, eso, está bien, los 1032. Ahora borremos. Ya, 800 por 284 dividido por 124. 1082,26. Exactamente lo mismo. Y esto es 1882. Entonces, ahí se fijan que lo que se produce o lo que sale va a ser la suma de todo lo que no reaccionó. ¿Dónde iría si esto hubiese tenido un 75% de conversión? Que era lo que me interesaba. Dejémoslo en que seguía entrando los 32, los 1032, ¿ya? Pero ahora reaccionan el 75%. Entonces, ¿dónde va el 75%? Acá. Y aquí le ponemos porcentaje conversión.
El porcentaje de conversión, si estos balances lo hacen en moles o los hacen en pesos, es lo mismo, porque es cosa de multiplicar por los pesos moleculares y al final de cuentas matemáticamente es lo mismo. No les va a influir en el resultado, para que lo tengan siempre en consideración. Entonces, lo que entra menos lo que reacciona, ahora lo que reacciona no son los 800, son 200, son 600. Y ahora lo que va a salir son 600 más 0 son 200. Entonces, aquí es donde entra a jugar el importante del rol la conversión. Aquí yo genero este porcentaje que dije que era 75% y tengo los 600. Y este porcentaje es válido para esto también. Y esto va a ser igual a 1032 774. Entonces lo que se va a producir es la suma de estos dos. Ya no son 800, ahora son 600 acá. ¿Se dan cuenta? Este valor está influyendo, la conversión está influyendo a estos tres términos. Aquí es donde va metido el valor. Y estos son los 600 por 284 y lo divido por 1830, no que 124. Y me da 1374. Que si se fijan, 600 más 774 es igual a 1374. Entonces, ¿qué es lo que me va a estar saliendo? Los mismos 1832, 1374. Pero la diferencia es que ahora está saliendo algo. Son menos 774. Y esto es 1032 menos 774. 258. Y si hacemos la suma, esto tiene que ser igual a los 1374 más los 200 más los 258. Y comprobémoslo. 258 más 200 más 1374. Oh, he hecho magia. Sigue siendo los 1832. Entonces, ahí es donde se involucra la conversión. Cuando ustedes les dan conversión, en la tablita los meten acá. Si ustedes no le dan conversión, le borran ese valor y hacen las proporciones normales. Eso es la influencia de la conversión, que es cuando las reacciones no reaccionan completamente. Entonces, ¿qué es lo que genera como problema? Es que sale lo que yo estoy alimentando extra. Entonces, yo quería que esto se me hubiese acabado y no se me acabó. Estoy perdiendo siempre un cuarto de la carga de fósforo, los 200, que de hecho estos mismos 200 son los 200 que salen de la segunda reacción.
Entonces, por eso es importante tener un grado de conversión alto para que no tenga tanta reacción secundaria. Si ustedes comparan lo que tenía que haber producido, son 500 kilos menos al día. Y esos 500 kilos al día, si yo los multiplico por el precio por kilo de venta, es pérdida económica de la empresa. Por eso es que se recircula tanto, por eso es que se hacen tantos balances de masa para que esto cuadre lo mayor posible. ¿Qué hubiese podido solucionar? Es que yo hubiese alimentado en exceso el aire, que me sobra, para que pese a tener una conversión al 75%, este valor me hubiese sido menor. Yo hubiese reducido y hubiese trabajado con reactivo limitante. Ahora, si se fijan en un detalle, acá lo hicimos con la proporción estequiométrica. Si yo le hubiese dado un valor de 1050 acá, me hubiese sobrado oxígeno. Si acá hubiese alimentado 850 y acá 1032, me hubiese sobrado fósforo. Porque no se encuentran en proporción. Aquí me sobraban 50 kilos, acá me sobraban 50 kilos con los ejemplos que les di. Entonces, eso es el concepto de reactivo limitante. Es cuál consume totalmente al otro, cuál se encuentra en la menor proporción estequiométrica. Y el que se encuentra en la menor proporción se convierte en el reactivo limitante. Eso es un ejercicio que lo pueden ir revisando, que en realidad nosotros no vamos a trabajar mucho con reactivo limitante por ahora. Más adelante se los vamos a revisar más con calma. Pero eso es más que nada el ejercicio. Entonces ustedes si tienen una reacción de conversión, haciendo esta tablita, después pueden seguir calculando con el 20% de lo que reaccionan 2 de fósforo y eso, háblenme. Profe, ¿puedes subir un poquito más arriba? ¿A dónde? Un poquito más arriba. Ahí. ¿Acá? Sí, que le quiero sacar una foto a la conversión. Pero igual el video lo pueden hacer, o sea, le pueden ir sacando pantallazo al video. Lo que me interesa es que hayan entendido. Y les expliqué mejor lo que es reactivo limitante y conversión en la clase que los vimos. Por eso no me quise meter mucho, porque en realidad se me iba a alargar más de lo que se me alargó la clase. Y lo siento, pero la idea era que pudieran por lo menos quedarse con una de las 3 reacciones para después seguir haciendo esto mismo, porque tiene que ser cada tablita para cada reacción. Les queda mejor si los hacen separados, porque así después cuando hacen una tablita meten los datos de una en la otra. Profe, Cuéntame. ¿y todas las reacciones son al 100%, o no? En este caso sí, porque están recién empezando. Ahí después les vamos a empezar a meter conversión de a poco. ¿Por qué 75%? Porque se me ocurrió a mí. Ahora, era más que nada para que vieran dónde se pone el factor de conversión, dónde se incluye en la tabla. Y Nelly, creo que ya se lo expliqué lo del porcentaje de conversión. O sea, eso a más profundidad lo podemos ver el martes para aclararles bien las dudas. Con este mismo ejercicio se lo podemos hacer más bonito. Que en realidad tengo unas tablas con Excel, pero la idea es que a mí me gusta que los vayan viendo cómo se van construyendo. Porque si les pongo la planilla hecha y que los calcule solo, no van a entender nada. No van a saber de dónde van a salir los valores. Como esos resultados mágicos generan problemas a veces. El 75%. Ya, sí, eso. Ya entendí lo que pusiste, Nelly. Excelente. ¿Qué cosa ha gustado el que consume más? Sí, pues. En general, mira, la guía, lo del ejercicio, este es de lo que quedó pendiente de la clase anterior, lo que lo vieron con Nicolás. Y eso no tiene balance de masa, así que no se preocupen. Pero el balance de masa se lo podríamos dejar unos ejercicios planteados, armar una guía para que los vayan ejercitando. En realidad los balances de masa son más como
como tareas para que tengan más tiempo. Pero lo que está es de equilibrio químico y de selección de equipo. A mí lo que interesa es más o menos que sean capaces de diferenciar cuál equipo sirve en qué momento. En realidad que sepan si es un equipo de separación sólido-líquido, líquido-gas. Eso es lo que interesa. El nombre que le pongan, hay muchos equipos que incluso cuando salgan y estén en la vida profesional se pueden equivocar. Sí, lo que interesa es que tengan una idea de qué tengo que poner y dónde lo tengo que poner. Y el reactivo limitante sí es el que se consume más porque es el que en teoría se agota. Pero si tengo reactivo limitante y conversión, no se agota. Profe, con los ¿Cuánto? 160 kilogramos de oxígeno, ¿Cómo no te entendí? De nuevo. ¿cómo sacó los 160 kilogramos de O2? Ah, porque en la reacción yo tengo O2, que su peso molecular es 32, pero el coeficiente estequiométrico es 5. Entonces, lo que yo tengo que utilizar es los 32 por 5. Y los 142, lo mismo. Son 142 lo que pesa un mol de P2O5, que lo tengo que multiplicar por 2 para tener los 284. Y cuando llego a esta igualdad de masa en las dos ecuaciones, puedo trabajar con toda la confianza del mundo porque todo lo que yo haga, después acá abajo en la tabla, como ocupo esos mismos valores, van a estar en la misma proporción. Si yo tengo un error acá, donde la ecuación está mal balanceada desde un principio, todo lo que hice acá abajo puede estar bien aplicado, pero está mal ejecutado, porque partieron mal con estos datos, con estos 160, con estos 124, porque acá si ustedes si no hubiesen hecho ese balance, acá hubiesen puesto 32, y les queda un número completamente diferente, 5 veces más chico, de hecho. Me hubiese dado 200 acá, no 1000, y eso está malo. Otra duda, consulta, Kevin. O sea que yo puedo interpretar como yo quiera la masa. ¿Cómo así? Pues que ahí, ¿por qué es kilogramos? Porque ahí salía que era en kilogramos la masa. Ah, sí, mira, lo que pasa es que los pesos moleculares no tienen unidad. Cuando nosotros les dijimos en algún momento, los pesos moleculares no tienen unidad, es por eso. Porque no sé si se fijaron cuando yo les partí haciendo la clase, haciendo estos balances les puse gramos, pero después se los cambié a kilos. En realidad, los pesos moleculares, cuando ustedes los veían en el colegio, les ponían estas cosas, gramos por mol. ¿Cierto? Pero yo puedo poner gramos por mol, puedo poner kilogramos partido por kilomol, puedo poner libra partido por libramol. Al final de cuentas, son en cierta medida como adimensionales, pero en realidad la dimensión que tienen masa partido por unidad de masa considerándolo mol. Entonces por eso yo multiplico por 2 moles y tengo una masa en peso. Lo que dice acá. 2 moles y partido por una masa partido por su masa equivalente. Acá lo que hubiese tenido que poner serían 2 kilomol. ¿Y por qué el trabajo con gramos mol? En realidad tiene una G oculta. Entonces yo siempre voy a trabajar dimensionalmente con lo mismo. Toneladas, toneladas mol, gramo, gramo mol, kilo, kilomol, libra, libra mol. Siempre va a ser equivalente en ese sentido. Profe, si por ejemplo, no sé, ya yo saco la masa molar y de la masa molar no lo puedo bajar a kilogramos, o sea, yo puedo usar esa masa molar como kilogramo. Sí, pues. O sea, si es que lo estáis multiplicando con los coeficientes estequiométricos, sí. Pensé que es esa conversión de un kilogramo equivale a 1000 gramos. Ah, sí, es que si mira, esa es la ventaja silenciosa que tienen,
porque ustedes están acostumbrados a ver los balances en la química de la media, a verlo todo en gramos. Nunca trabajaban con kilos, nunca trabajaban con toneladas. Y lo que se habla cuando, las primeras cuestiones cuando ven el intro, es que se les pasa a dimensional, porque de repente nosotros hacemos balance con toneladas, hacemos balances con kilos por día, kilos por hora. Entonces, esa es la diferencia, al final de cuentas, es hacer este concepto gramos partido por gramo mol, porque si yo voy a ocupar kilos, tengo que ocupar kilomol. Y estos son 1 kilomol de P4 más 5 kilomol de O2, generan 2 kilomoles de tanto. Sí, sí se puede trabajar con mol. Con mol es un poco más fácil, pero con mol no se puede hacer esto, la suma de los totales. A mí en lo personal me gusta trabajar con masa, pero para trabajar con masa tienen que trabajar con los pesos moleculares. Si hubiesen trabajado con mol, hubiesen tenido que dividir este P4 por su peso molecular, que son los 124. Y ese valor en mol multiplicar no por estos números, sino por los coeficientes estequiométricos. 1 es a 5, perdón, 1 es a 2, los moles que les dio acá es a x2. Y en este caso, 5 es a 1, como x1 es a los moles que les dieron acá. Eso se podía trabajar con cualquiera de los dos. De hecho, es equivalente. Y la conversión va igual. Exactamente igual. No hay mucho cambio. Ya. ¿Qué más? Aprovechen. Si no, los damos por concluido, porque ya es un poquito tardecito. Profe, yo estoy haciendo el segundo, que era con 20% del fósforo, pero se le suma el agua. Sí, pues. Aquí la única diferencia que hay que hacer es poner una fila Con acá. agua y el fósforo al 20%, que serían 200 grados. Exacto. Y hacer exactamente lo mismo. Para nada. ¿Cómo? No me da. Ni por si ¿Qué acaso. cosa no? Porque como es al 100%, el HPO3, que es el producto, me debería dar la suma de los anteriores. Te lo veo al tiro. Sí, pues, o sea, son 124. Dejémoslo anotado por ahí. 124 más los 160 más los 18 por 2. Y esto es igual a 2 por el HPO4, que son los 48, más 1 más 31. Ya, y a un lado me queda que es 284. ¿Por qué el lado derecho tiene 42? Ah, no, está bien, está bien. 284 más 36. Y esto es igual a 96. Espérate, ¿qué hice? 15. 1, 31 y 18. No, nada que ver. 16. No, está bien, porque... Era 48, no 2 por... Sí, perdón. Ya. Aquí, esto es 2 por todo esto. Ahí sí. Él estaba mintiendo. Ya, entonces esto es 2 por 70, 80. ¿Cierto? No me da porque al otro lado me da más que los 160. Sí, porque está mal balanceado. Falta un 4. Exacto. Ya, miren. Nosotros. Sí, ese se fue con arrastre. Miren, fíjense. Y era fácil de ver, la verdad. P4. Y acá 2P. Me faltan 2P. Si multiplico por un 2 acá, los coeficientes hubiesen sido 4 y los reviso. En vez del 2 pongo un 4. Olviden ese 2, es un 4. 4P, 4P. 4 por 3, 12.
2 más 10, 12. Tengo los oxígenos listos. 2 por 2, 4. 4 por 1, 4. Tengo balanceado. Esto no es un 2, es un 4. Ahí les va. Por eso les dije, siempre primero revisar que esté bien balanceado. Es No que como necesario. estaba escrito ya listo, Sí. no pensé que había que... Ese fue un error de arrastre que se nos fue. Ya, pero con eso arreglo todo, gracias. Sí. De hecho, probablemente los resultados que te estaban dando eran la mitad de lo que te debería haber dado. El número que tenéis, multiplícalo por 2 finalmente. Sí. Ya, y sí, Cata. Ustedes pueden elegir si lo hacen con gramos o lo hacen con moles, porque es a lo que a ustedes les acomode. Hay gente que le acomoda más hacer los balances con moles, hay gente que le acomoda más hacer los balances con masa. A mí en lo personal me gustan con masa porque, como les dije acá abajo, pueden saber si se equivocan cuando hacen la suma. Esto les ayuda mucho cuando están haciendo una prueba con esto. Porque si les da lo que entra igual a lo que sale, no se equivocaron acá entre medio. Y en los moles no se puede hacer eso. Ya, ¿qué más? Si no, los doy por terminado. Hagan la guía, pregunten nomás. Estamos para atender. Ojalá no pregunten mucho el fin de semana, pero pregunten nomás. Y Camilín, ¿dónde estás, Camilín? Camilo. Camilo todavía está, así que todavía toca dejar de presentar. ¿Y dónde estoy yo? Estoy con la cámara prendida, excelente. Ya, pues. Excelente. Ya, lo damos por terminado entonces. Cualquier duda nos preguntan. Y... dato rosa. Probablemente el martes le subamos la tarea recuperativa. Para tenérsela, van a tener una semana para poder hacerla. Y les va a servir como complementario para ir estudiando también. Así que los que no la hayan entregado, no lo vean como una carga más, sino que al final de cuentas las tareas, como tienen una semana, les va a servir para estudiar para la prueba. Porque son herramientas que tienen que empezar a familiarizarse. Y las pautas de evaluación van a ser las mismas, los contenidos van a ser distintos. Así que ahí cualquier cosa nos dicen. Y estaríamos, que les vaya bonito. Chaito.